Hola, buenas noches, ¿cómo están? Buenas tardes, maestra. ¿Cómo están? ¿Bien? Muy bien, profesora. Hoy es nuestra tercera semana de actividades, ya estamos a mitad de camino de este módulo propedéutico. ¿Cómo está? Bien, bien, trabajando mucho porque nosotros también estamos en curso, al igual que ustedes, los asesores virtuales, estamos en un curso muy pesado que es sobre la nueva escuela mexicana, porque el modelo educativo cambió con unas pequeñas reformas que se le hicieron y justamente nos juntaron con el módulo propedéutico y pues sí es bastante pesadito, pero bueno, ahora nos toca ser asesores virtuales y aparte nos toca ser estudiantes también. Pero bien. En estas 2 semanas que hemos trabajado, he notado que ya no tienen prácticamente dudas sobre la navegación en la plataforma, ubican muy bien los espacios en los que encuentran la información, aunque en algunas de sus actividades he notado que no revisan los recursos educativos de la plataforma y las contestan ahí como por sentido común o por lógica, y no, es importante que ustedes aprendan y se hagan el hábito de revisar todos los recursos educativos de la plataforma de cada semana, porque al final de cuentas, si ustedes son aceptados o aceptadas, en los siguientes módulos ya no va a ser como el propedéutico, ustedes van a tener materias de literatura, de ciencias experimentales, de comunicación, de ciencia y tecnología. Entonces, en esos recursos educativos, ustedes van a encontrar el contenido necesario para hacer sus actividades y si no se acostumbran desde ahorita a revisar los recursos, más adelante se les va, pues no a dificultar porque es algo muy sencillo, pero no se les va a crear el hábito. Y cuando no se nos crea el hábito sobre algo, pues es como que de flojera o que hagamos la actividad ahí como que la contestemos por lógica o en función de lo que pensamos o de lo que creemos. Y no, es importante que revisen los recursos. Yo sé que a lo mejor a veces suele ser un poco aburrido, pero no necesariamente. Ustedes son recursos muy sencillos, muy básicos, muy pequeñitos. Ustedes los han revisado, son videos muy cortitos, a lo mucho de 3, 4 minutos. Son infografías ilustrativas, entonces realmente la información que viene es poca, pero es la necesaria para que ustedes realicen sus actividades. Entonces sí es importante que trabajen en esa parte. Bueno, vamos a empezar ya con nuestra plática de lo que es la tercera semana de actividades. En esta tercera semana, ya vimos en la primera semana el reconocimiento de la plataforma. En la segunda semana platicamos sobre las figuras educativas o los agentes educativos dentro de este sistema educativo. Y esta semana vamos a platicar en particular sobre el mapa curricular de PREP-ENLINACEP y todos los aspectos con los que se trabajan dentro de la plataforma, los que son importantes para sus evaluaciones, en fin, es como la conjunción de todo. Ahora sí vamos a ver lo que es PREP-ENLINACEP, todo lo que implica en contenido y de las personas que conformamos el sistema, cómo trabaja este sistema. Por eso es importante que pongan atención a esta presentación. Las actividades integradoras de esta semana son muy sencillas en el sentido en que ya saben ustedes, tienen que descargar las plantillas de trabajo que vienen en la plataforma y prácticamente tienen que revisar los recursos de la plataforma. En esta sesión vamos a resolver si les queda alguna duda y tienen que completar sus plantillas de trabajo con información. En el segundo caso tienen que desarrollar una especie de ensayo, pero ahorita lo vamos a platicar con calma. Por lo pronto les voy a compartir la plataforma, les voy a compartir la pantalla para platicar sobre el contenido temático de esta tercera semana de actividades. Miren ustedes, les voy a compartir de una vez. Miren, aquí estamos otra vez.
Esta semana es nuestra semana 3 y la unidad se llama Prepa en línea SEP porque vamos a ver todo cuanto implica, todo lo que constituye en contenidos y en formas de trabajo este sistema de bachillerato en línea. Y para ello vamos a realizar como cada semana, como siempre, nuestras dos actividades integradoras. Acuérdense que solamente las actividades integradoras son las únicas que tienen calificación. Las demás actividades se toman, digamos que a favor de su participación individual en plataforma, pero esas dos actividades integradoras son las únicas que tienen calificación dentro de este sistema. Entonces, nuestra actividad integradora 5 se llama Mi pasado y presente educativos. ¿Qué significa? ¿Qué van a hacer en esta actividad? Es un trabajo muy sencillo en el que ya les viene dada una plantilla con unos formatos. En el primer caso es un cuadro comparativo o una tabla comparativa sobre lo que fue su educación básica que es primaria y secundaria. ¿Cómo era su educación en la primaria y en la secundaria? Y la misma tabla les marca los elementos en cuestión de servicios educativos, servicios institucionales, cuál era la función del maestro, cuál era la función de ustedes como estudiantes, con qué materiales estudiaban. Realmente es un trabajo que no requiere que ustedes revisen material, ahí requiere que ustedes hagan un poquito de memoria y recuerden cómo era, que nos describan y que expliquen cómo fue su educación en la primaria y cómo fue su educación en la secundaria. Ahí no hay mayor problema porque la misma plantilla de trabajo eh, les va marcando qué elementos deben describir o qué elementos deben mencionar. Y al final van a hacer un cuadro, van a llenar una tabla con la información específica del trabajo dentro de Prepa en línea SEP. Algunos aspectos, por ejemplo, en la cuestión de evaluación, ustedes ya las saben. Y si todavía no las tienen muy claras, revisen los recursos de la plataforma de esta semana. Por ejemplo, hay un aspecto que se llama formas de evaluación. ¿Cómo se evalúa en Prepa en línea? Y ahí les vienen 3 puntos. ¿Quién los va a evaluar? En este caso es el asesor o la asesora virtual. ¿En qué tiempo los va a evaluar? Pues ahí una vez entregada la actividad son 72 horas hábiles porque los fines de semana no cuentan. Yo califico en fines de semana, ustedes lo han notado, porque a mí no me gusta que se me junte el trabajo para el lunes, porque es inicio de semana, hay que abrir foros, hay que dar mensaje de bienvenida, hay que generar el enlace y preparar el material para la clase del martes. Entonces, yo procuro siempre calificar sábado y calificar domingo, pero no es obligatorio, entonces son 72 horas hábiles a partir de que ustedes entreguen la actividad. Y luego viene otro rubro sobre los servicios institucionales que presenta o que ustedes pueden tener dentro de Prepa en línea SEP. Viene la parte de su rol como estudiantes, cuáles son sus funciones, con qué materiales van a estudiar ustedes, cuáles van a ser los medios o los canales de interacción con sus compañeros y sus compañeras. Es una tablita muy sencilla, pero esta segunda tabla sí requiere que ustedes revisen los recursos de la plataforma y en algunos casos, eh, por el trabajo que han desarrollado en las 2 semanas pasadas, a lo mejor son cosas que ustedes ya conocen, que ustedes ya saben y las tienen que mencionar en esa tabla. Y después de hacer esa tabla de los elementos del modelo educativo que componen Prepa en línea SEP, van ustedes a hacer una reflexión sobre las diferencias que encontraron en su educación básica en el sistema presencial, en el sistema de educación tradicional y lo que es ahora estudiar o lo que representaría estudiar dentro de Prepa en línea. A veces podemos dar por obvias las diferencias, pero tomen su tiempo para poner ahí una o dos diferencias y al final de la actividad van a contestar una pregunta muy sencilla que es, ¿cuál es el mayor reto a los que ustedes se enfrentarían en caso de ser aceptados en Prepa en línea SEP? Entonces, a grandes rasgos, esa es nuestra actividad. Creo que si ya han trabajado bien en las 2 semanas anteriores,
no van a tener ningún problema para llenar sobre todo la tabla que tiene que ver con los elementos que componen el modelo educativo de prepa en línea C. Entonces, si de todos modos tienen alguna duda o algo no les queda claro, recuerden revisar los recursos de la plataforma. Esa es nuestra actividad integradora número 5. Y luego nos vamos a nuestra actividad integradora número 6, que se llama Mi educación en prepa en línea CEP. Aquí, ustedes, el trabajo que ustedes van a hacer consiste en desarrollar un texto, yo le llamo tipo ensayo. El ensayo es un género literario, pero el ensayo es uno de los tipos de texto más nobles que puede existir, porque en el ensayo ustedes tienen toda la facilidad de expresar de forma subjetiva todo aquello que ustedes piensan, lo que ustedes opinan, lo que ustedes creen o lo que ustedes consideran. Creo que esa es la diferencia, por ejemplo, de cuando se escribe una novela o cuando escribimos un drama, que es una obra de teatro, en fin. Entonces, es un género periodístico. Entonces, cuando se escribe, por ejemplo, una crónica, el ensayo nos permite tener esa facilidad de exponer cosas que pensamos, que sentimos, que creemos. Es como un poquito algo libre, algo sencillo. Entonces, miren ustedes, alguien por ahí tiene su audio. Necesito porque si no, a ver, listo, miren ustedes. Entonces, lo que van a hacer ustedes es que al principio de la plantilla, ustedes van a ver que la plantilla les muestra o les indica 4 puntos a desarrollar. La primera son las diferencias entre los sistemas educativos, el anterior, el que ustedes ya tuvieron en su educación básica, y lo que se presenta en prepa en línea CEP. El segundo punto tiene que ver con las ventajas de estudiar en prepa en línea CEP, que ustedes destaquen algunas ventajas. El tercer punto tiene que ver con los cambios que ustedes harán en su vida en caso de ser aceptados en este sistema educativo. A veces no es que queramos hacer o no nosotros los cambios. A veces el hecho de que tengamos o se presente en nuestra vida un suceso, como el hecho de, fui aceptada en prepa en línea CEP, ahora tengo que ponerme a, no sé, adecuar un espacio, tengo que darme tengo que agendar bien mis horas laborales, en fin. A veces, más bien, la situación nos orilla a hacer cambios drásticos en nuestra vida con la finalidad de cumplir con todo lo que, con todo lo que tenemos planeado o pensado hacer, o con lo que ya tenemos el compromiso de hacer. Y al final, tienen ustedes que desarrollar un punto que se llama las estrategias de estudio que ustedes utilizarían en caso de ser aceptados en prepa en línea CEP. Este tipo de texto ustedes lo van a desarrollar. Yo les recomiendo que hagan un pequeño párrafo de entre 3 y 4 renglones por punto para que no sea tan extenso. Acuérdense que hay que evitar redactar todo seguido porque se pierde la hilación de las ideas, se ve saturada la página. Entonces, acuérdense que en una redacción correcta, los párrafos pueden ser máximo de 8 renglones y entre cada párrafo hay que dejar un espacio, algo bien estructurado, bien separadito, que se vea la claridad de las ideas. Por lo tanto, mi recomendación es que cada punto lo desarrollen en un párrafo máximo de 4 renglones. A lo mejor algunos de ustedes encontrarán 2 renglones, pues, o sea, realmente poner las ventajas que tiene estudiar en prepa en línea, ustedes lo pueden desarrollar en 2 renglones. Ese punto en 2 renglones, a lo mejor 2,5 o 3. Pero una vez acabando la idea sobre las ventajas y cuando empiecen a redactar sobre los cambios que dan en su vida, entonces empezamos un nuevo párrafo para que la idea sea clara, para que no se amontone y para que no se junte todo. Y después van a responder 2 preguntas muy sencillitas. Una tiene que ver con sus expectativas dentro de este sistema educativo. Acuérdense que es muy importante visualizarse, proyectarse. A veces cuando vamos a una entrevista de trabajo o cuando somos pequeños o pequeñas, nos preguntan, ¿tú qué quieres ser de grande? ¿A qué te quieres dedicar? ¿O qué piensas hacer de tu vida? Siempre hay que tener expectativas. No importa
si no se cumplen. Ustedes deben de visualizarse, ustedes deben de proyectarse dentro de este sistema de bachillerato. A final de cuentas, si no logran quedarse, no importa, porque lo intentaron. Y creo que en eso radica el valor de la vida, siempre estar intentando. Ahorita, por ejemplo, ustedes lograron ingresar al propedéutico. De acuerdo a la cantidad de estudiantes, la convocatoria siempre es muy amplia. El año pasado, las últimas 2 convocatorias, realmente fue, por decirlo en palabras coloquiales, rompió récord la cantidad de aspirantes, ¿no? Que querían quedarse dentro de prepa en línea. Desgraciadamente, la matrícula pues, no puede ser tanta, de acuerdo a los estudiantes que egresan del sistema, pues son la cantidad de estudiantes que pueden ingresar porque son los lugares que hay disponibles. Pero quieran o no, este ya es un logro el hecho de que ustedes ya estén dentro del propedéutico. Entonces, esto aquí, por eso les puse esta imagen, tiene que ver las expectativas, tiene que ver con visualizarse, con verse dentro de prepa en línea, qué van a hacer dentro de prepa en línea, qué quieren hacer dentro de prepa en línea. Y al final de cuentas, les insisto, si no se quedan, no pasa nada, porque lo intentaron y lo pueden volver a intentar. Esas son, a grandes rasgos, nuestras 2 actividades integradoras de esta semana. Son muy sencillas. La segunda es un poquito más como de reflexión personal. Es totalmente reflexión personal. Es que ustedes aterricen las ideas, en los puntos a desarrollar, que ustedes digan las diferencias entre el sistema educativo presencial. Bueno, había un profesor que da la autoridad, acá pues hay un asesor o una asesora virtual con el conocimiento o el dominio disciplinar de cada una de las materias que se dan en este sistema educativo. No está de más, bueno, ahorita vamos a platicar al final de la reflexión general sobre el mapa curricular, pero para seguir con la clase y no cortar el hilo de las actividades. Y luego, como siempre, van a tener que participar, hacer sus participaciones dentro del foro Aprendiendo, que en esta tercera semana también tiene que ver con esa transición que van a vivir o que están viviendo al venir de un sistema educativo tradicional presencial a empezar a trabajar dentro de un sistema educativo virtual, a distancia, en un aula virtual, en un entorno virtual educativo. Entonces, es como que ustedes planteen, nos comenten y nos compartan sobre todo sus impresiones, si les gusta, si no les gusta, qué cambios harían, qué cambios o qué dejarían de la plataforma o qué les gustaría que se agregara o qué les gustaría que se eliminara. A final de cuentas, estas 3 semanas hemos visto cómo es el trabajo básico dentro de la plataforma y cómo va a ser durante los 23 módulos, que son 2 años, 4 meses, bueno, serán 24 con el propedéutico y luego 2 de especialidad, pero los 2 años, 4 meses que dura este sistema de bachillerato, es decir, que este es como que nos platiquen si realmente cumple con sus expectativas, si era lo que esperaban, si cambiarían algo, si lo dejarían tal cual, o si hay algo que les gustase que cambiara. Entonces, de eso van a platicar en el foro Aprendiendo. Tal vez aquí yo les pediría que participaran a lo mejor 2 veces por semana, no solamente que contesten una pregunta o que hagan una reflexión general, tal vez que en su segunda participación traten de interactuar con sus compañeros y sus compañeras de este grupo. Acuérdense que los foros son esos espacios de diálogo académico en el cual y a través del cual todos ustedes y todas ustedes nos enriquecemos. Yo aprendo mucho también de ustedes. Acuérdense, por ejemplo, que en la primera semana yo retomé una de las ideas para la clase de una de las aportaciones de su compañera, de Paola Briesca. Entonces, yo aprendo de ustedes y ustedes aprenden de todos y todos aprendemos de todo. Ese es el objetivo del foro Aprendiendo. Entonces, es importante que a lo mejor en su primera participación den respuesta, comenten, reflexionen, expongan sus ideas y en la segunda lo hagan a partir de la aportación de uno de sus compañeros o de una de sus compañeras. Y nuestras actividades totales de esta semana son su participación en el foro social. Acuérdense que no es obligatoria. Sin embargo, para la participación individual en plataforma sí le suma algunas décimas.
Entonces, también así como sus participaciones en el foro aprendiendo. Acuérdense que el foro aprendiendo no se trata de ver si están bien o están mal, si están en lo correcto o si no es correcto. En el foro aprendiendo, lo que se valora, lo que se toma en cuenta son sus puntos de vista, son sus opiniones sobre lo que han vivido, lo que han experimentado, sobre lo que conocen acerca de los temas. Y como siempre, sus dos actividades integradoras, sus dos actividades formativas que son de repaso, ya lo vieron ustedes, que son cuestionarios muy sencillos y son de repaso, así como su actividad socioemocional y su cuestionario socioemocional. Acuérdense que en el caso de la actividad y el cuestionario socioemocional, ustedes lo tienen que resolver y guardar el archivo. Esas actividades no se mandan, se las quedan ustedes. Sin embargo, ustedes al realizar la actividad socioemocional están agregando puntuación a su participación individual en plataforma. Aquellos que logren ingresar a Prepa en línea, la cuestión de las actividades y cuestionarios socioemocionales las van a trabajar con la figura del tutor. Acuérdense que los tutores y las tutoras se les asignan a partir del módulo 1 y hasta el final del bachillerato. Entonces, ahorita, por lo pronto, como es el propedéutico, ustedes la resuelven y en el caso de la actividad socioemocional, ustedes guardan el archivo. A final de cuentas, la plataforma registra cuando ustedes dan clic en el archivo para descargarlo y trabajarlo. Y ya les cuenta dentro de su participación individual en plataforma. Pero esas actividades no se mandan, se las queda, bueno, el cuestionario pues lo resuelven dentro de la plataforma, pero la actividad no se le manda a nadie, se la quedan ustedes. Ya cuando tengan tutor o tutora, a partir del módulo 1, entonces ya lo checarán con su tutor o con su tutora, de acuerdo a las indicaciones que les dé respecto a esas actividades. Y al final tienen que resolver un cuestionario de opinión sobre su asesor o su asesora virtual. Esas a grandes rasgos las actividades de nuestra semana número 3. Ahora acuérdense, porque por ahí me llegaron algunas dudas de la semana 4 del proyecto integrador, que corresponde a la semana 4. Esos temas todavía no los manejamos porque es hasta la semana 4. Acuérdense que la plataforma se va habilitando de acuerdo a la semana en que está presente. Ahorita, si ustedes quieren trabajar el proyecto integrador o lo quieren subir, la plataforma no se los va a permitir porque no está habilitada. Igual, por ejemplo, que el foro aprendiendo de la semana 4 no está habilitado. El foro de integración, que es un foro diferente que corresponde a la semana 4 de cada módulo, como en nuestra semana de integración, es otro tipo de actividad que también lleva calificación, pero todas esas cosas, esos detalles, los vemos hasta la semana 4 que empecemos a trabajar nuestra semana de integración. Entonces, por lo pronto, enfóquense y dedíquense a todo lo referente a las actividades de la semana 3. Y ahora voy a volver con ustedes para platicar, para checar primero si hay dudas y respuestas. Sí, para la sesión de dudas, pero sobre todo para platicarles un poquito del modelo educativo, porque es pertinente, porque es parte de esta semana de trabajo, sobre lo que es el modelo educativo de Prepa en línea CEP. Prepa en línea CEP tiene una duración de 2 años, 4 meses en total, incluido ya este módulo propedéutico. Si ustedes se logran quedar dentro de Prepa en línea CEP, ustedes ya tendrán como avance el propedéutico como módulo, como un primer módulo. Entonces ya nada más, en vez de los 23, les restarían 22 módulos por cursar, que se cursan en 2 años, 4 meses. Aunado a otros 2 módulos que tienen como de perfil profesional. Pero miren ustedes, lo más importante que quiero resaltar en esta semana 3 tiene que ver con el mapa curricular de Prepa en línea, con su estructura curricular. ¿Qué es el mapa curricular? En las instituciones educativas, el mapa curricular son todas las asignaturas que ustedes van viendo por módulo. En este caso es por módulo, en las presenciales es por semestre o por año. Todas las instituciones educativas, desde el nivel básico, primaria, secundaria, nivel medio superior, que es bachillerato, y niveles licenciatura, tienen una estructura, tienen un mapa curricular. El mapa curricular son las materias que se van dando y todas tienen una lógica. No es que se nos ocurra o que los planes de estudio estén hechos al vapor o porque son las materias que así se les ocurrieron. Todas tienen una lógica de acuerdo a los objetivos planteados por cada institución educativa.
En el caso específico de Prepa en línea CEP, es un modelo educativo basado o centrado en el estudiante. Ahorita comentamos eso, Gloria. A lo que yo voy es que el modelo educativo de Prepa en línea CEP está centrado en el estudiante. ¿Qué quiere decir que está centrado en el estudiante? Quiere decir que ustedes son la figura más importante dentro de todo el sistema. Está el estudiante al centro, está el asesor virtual a un lado, está el tutor al otro lado, está el supervisor de calidad al otro lado, está el asesor tecnológico al otro lado, y sobre todo, y alrededor de esas 4 figuras está toda la estructura de la SEP. Esto significa, ¿por qué somos diferentes de la educación presencial? Porque en la educación presencial ustedes estaban acostumbrados, bueno, estuvimos acostumbrados porque también estudié en escuela presencial, en el sistema educativo tradicional, estamos acostumbrados a acudir a un salón de clase, a tener nuestras materias en ciertos horarios y tener sobre todo una figura de autoridad, que es un profesor o una profesora, que es el que se planta enfrente de nosotros y nos da todo el material y nos da todo el conocimiento y nos explica, y nosotros solamente participamos, hacemos exámenes y aprobamos o no aprobamos. En este sistema educativo es un poco diferente porque, para empezar, ustedes como tal no tienen una figura de autoridad. Ustedes tienen agentes educativos que se les consideran más bien como figuras de acompañamiento en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Acuérdense que este sistema virtual requiere que ustedes se alleguen por sus medios también del conocimiento. Los asesores virtuales y las asesoras virtuales apoyamos con el dominio disciplinar, pero somos figuras de acompañamiento. Básicamente la responsabilidad recae en ustedes y en nosotros, en su acompañamiento, para irlos guiando por el camino para que no se pierdan. Ese es básicamente el enfoque en el que trabaja Prepa en línea CEP. Ustedes, los estudiantes, como principal figura. Y yo quisiera yo que ustedes, hacerles hincapié en la importancia de que revisen el recurso educativo que tiene que ver con la estructura curricular de Prepa en línea CEP, para que ustedes desde ahorita conozcan y sepan qué materias van a llevar. Prepa en línea CEP se divide en 5 campos disciplinares, y de esos 5 campos disciplinares hay diferentes materias. Los 5 campos son ciencias sociales, ciencias experimentales, matemáticas, comunicación y humanidades. Y de esos 5 campos disciplinares se desprenden todas las materias que ustedes van a llevar, que se llaman de la información al conocimiento, el lenguaje en la relación del hombre con el mundo, argumentación, textos y visiones del mundo, en fin, todo eso, matemáticas, biología, física, química. Entonces, denle una revisada a la estructura curricular de Prepa en línea. Viene dentro de los recursos de esta plataforma, para que ustedes sepan qué materias van a llevar, cuáles son los campos disciplinares, y se vayan haciendo a la idea de qué es lo que van a estudiar. Una vez acabado esta pequeña plática, voy a proceder a las preguntas que tengo. Dice Gloria: buenas tardes, disculpa, una pregunta, ¿en qué fecha sabremos quiénes quedaron en Prepa en línea? Eso no lo sé yo, eso solamente lo sabe el sistema y la dirección académica. Ustedes acaban el propedéutico, la acabamos, la siguiente semana es nuestra última semana. Nosotros entregamos calificaciones, y Prepa en línea, ya la parte institucional, se pondrá en contacto con ustedes vía correo electrónico para decirles quiénes fueron aceptados y quiénes no fueron aceptados, y ya les darán fecha de ingreso. Esa es una. Y luego dice América Escobar: y yo no entiendo lo que tenemos que entrar de nuevo en Prepa en línea. No entiendo tu pregunta, América. ¿Quisieras tomar la palabra y preguntarme, para ver si por ahí agarro por ahí, porque no lo entendí mucho? ¿No? ¿O te vas a quedar con la duda? ¿Cuándo se entregan calificaciones? La siguiente semana, que es nuestra última semana, la plataforma cierra exactamente igual, el domingo a las 11:55 de la noche. Y
los asesores virtuales y las asesoras virtuales tenemos hasta el martes inmediato. No tengo un calendario a la mano, pero del domingo que viene, no este, que es 6 de junio, al siguiente domingo, tenemos al martes inmediato para entregar calificaciones a la SEP. Tenemos hasta ese martes para entregar calificaciones y ustedes obviamente dentro de la plataforma podrán checar su calificación. Acuérdense que su calificación final la checan en el portafolio de evidencias. No olviden que dentro del portafolio de evidencias viene toda esa información. Ahí les va a venir desglosada su calificación, qué puntaje obtuvieron en sus actividades formativas, si participaron en el foro social. Todo eso va a venir desglosado en el portafolio de evidencias. América, perdón, no funciona mi micrófono. Maestra, al final de la semana 4, que se entregan calificaciones, ahí se cuenta lo de los... Exactamente, Lisette. Exactamente. Una vez cerrada la plataforma en la semana 4, que es de este domingo en 8, que sea a las 11:55 de la noche, ese día la plataforma, como ya cierra por última vez para ustedes, registra si participaron en los foros, si contestaron, pero por ejemplo, es importante que lo vayan haciendo por semana, porque acuérdense que en el caso de las actividades formativas, las actividades formativas eran el viernes de cada semana y ya no se puede hacer nada. Si tú no contestaste, digamos, en un ejemplo, no contestaste las actividades formativas de la semana 1 o de la semana 2, no te las va a contabilizar la plataforma, porque bueno, acuérdense que hay cosas que no dependen del asesor virtual, dependen de la plataforma y ya no se puede habilitar. La única persona, bueno, lo único que se puede habilitar es para la entrega de actividades integradoras. De ahí en fuera, cuando el sistema lo maneja como los foros, que la plataforma abre el foro y lo cierra, las actividades formativas, los cuestionarios, todo eso ya no se puede, pero efectivamente cerrando el domingo en la 4ª semana, ahí la plataforma registra, pues participó en todo, hay un puntaje extra, pero es hasta la 4ª semana, no antes. ¿Cuál es el puntaje para saber si entramos a prepa en línea SEP? El puntaje mínimo es 60 de calificación, 60. Pero depende también depende de los lugares disponibles. Por ejemplo, si tú sacas 65 y hay 1000 compañeros que sacaron arriba de 80, pues les va a dar preferencia a los de 80 de acuerdo a la cantidad de lugares que haya. No depende solamente del promedio que saques. Por eso sí lo más importante es tratar de sacar la más alta calificación para que cuando se abran los lugares y la disponibilidad de lugares, pues sean de los primeros que consideren, los que tengan más alto promedio. América, no entiendo tu pregunta. Entrar de nuevo en prepa en línea SEP. ¿A qué te refieres con entrar de nuevo a prepa en línea SEP? ¿Alguien más tiene otra duda en lo que América aquí nos contesta? O me la mandas por mensaje de la plataforma. Pero bueno, acuérdense que el puntaje mínimo para estar dentro es de 60. Paola, creo que se refiere a cuando dijo que podíamos volver a entrar. Sí, si ustedes no se quedan en esta convocatoria, si ustedes no logran quedar, ustedes pueden participar en las convocatorias que vienen. No es que participen una vez y si son rechazados ya puedan volver a concursar. Ustedes pueden concursar al año, en este año 2021, Prepa en Línea va a abrir 4 convocatorias para nuevo ingreso. Esta es la segunda convocatoria. Va a abrir 2 más, no sé en qué fechas, pero son 4 convocatorias en total en este año. El año pasado fueron 3 porque la cantidad de alumnos, de aspirantes era mucha, pero ustedes, si no son aceptados, pueden volver a intentarlo. Esa es a lo que me refiero, que ustedes pueden volver a intentar cursar el propedéutico. Profesor, entonces, foros y actividades son formativas. Ya quedó, América, a ver, contéstame si esa era la pregunta. Yo supongo que sí, tu compañera Paola aquí como que nos ayudó a entender un poquito, pero creo que esa era. Pero sí, puedes participar y ustedes pueden participar, digo, si son aceptados, pues ya no, ¿verdad? Obvio, ya no, pero si no fuesen aceptados o aceptadas, pueden volver a participar.
Sí, en el caso de los foros, se cierran los domingos, igual que lo de las actividades integradoras. Los foros cierran los domingos a las 11:55 de la noche para cada semana. En el caso de las actividades formativas, cierra los viernes. Procuren hacer sus actividades formativas antes del viernes para que se las registre el sistema y luego el sábado no anden batallando de que ya no les abrió, porque lo que depende de la plataforma ya nadie más lo puede habilitar. Porque imagínense, es una plataforma común para muchos grupos, para todo el sistema educativo de preferencia, entonces no pueden estarla habilitando. Ya está así y no se puede hacer más. Pero en general, esas son nuestras actividades de esta semana. Ya ustedes ya tienen prácticamente dominado. Una pregunta, ¿cuenta en calificación las videoconferencias? No, no cuentan. A final de cuentas, estas sesiones síncronas son solo de apoyo para darles contenido disciplinar, en este caso sobre el propedéutico, en los casos que siguen, pues sobre las materias. Pero a final de cuentas no es obligatorio que ustedes entren, a veces porque tienen trabajo, porque se les complica, porque a lo mejor se les empata con su horario de trabajo, porque tienen alguna situación familiar, porque a lo mejor por X razón no pueden, no es obligatoria. Y justamente por eso la sesión se queda grabada y se pega el enlace se pega en la sección de novedades para que ustedes la vean y la revisen en caso de dudas. Pero no, realmente no es no es obligatorio para nada, ni las de los asesores virtuales, ni tampoco las de los tutores. Se recomienda que entren justamente para la resolución de dudas en vivo y que pues, les quede más claro a la hora de hacer las actividades, pero realmente no es obligatorio. Y como verán, una semana muy corta de trabajo. Aquí sí va a ser un poquito más pesada que la segunda, porque en la segunda semana no tuvimos actividades integradas, no tuvimos actividades socioemocionales, pero en esta hay que trabajarlas, sobre todo si quieren que les den su porcentaje de calificación más para la participación individual en plataforma y aparte porque es parte de su desarrollo integral como estudiantes. Acuérdense que en los sistemas educativos tradicionales tienen esa parte, no sé cómo se les llama a los tutores en la secundaria, se les llama prefectos, me parece algo así. También en la primera tenemos, a lo mejor no prefectos, pero tenemos psicólogos en cuanto por ahí tenemos alguna cuestión. Tenemos figuras de apoyo y en prepa en línea, pues lo son los tutores y parte de su formación tiene que ver con su acompañamiento socioemocional. Entonces, a grandes rasgos, esto es nuestra tercera semana de actividades. Estamos casi a nada de culminar con nuestro trabajo y a mí me ha dado mucho gusto platicar hoy con ustedes. Son un buen grupo, entregan ese tiempo. Acuérdense que yo procuro no tardarme las 72 horas porque es una forma de motivarlos a ustedes. Cuando ustedes ven que su calificación está de manera rápida o que se les revisa pronto, pues eso nos ayuda a llevar una dinámica de trabajo un poquito más rápida. Yo califico, puedo hacer otras cosas, ustedes pueden dedicarse ya a otras cosas el resto de la semana y así vamos trabajando bien, ¿no? Creo que es un buen hábito en caso de que se queden en prepa en línea, que ustedes estén acostumbrados a entregar sus actividades a más tarde dentro jueves, viernes de la semana y que no las dejen para el fin de semana. Pero yo entiendo y comprendo que algunos no pueden por su trabajo, por sus actividades, pero en general hemos trabajado bien. A mí me ha gustado mucho compartir con ustedes y los voy a dejar porque necesito grabar el video para subirlo a la plataforma. Seguimos en contacto por mensajero de la plataforma, por los foros o por el correo electrónico y ya saben ok, América, le mandas correo, ¿va? Que estamos en contacto. Muchas gracias y buenas noches. Gracias como siempre, Mitzi, Rebeca, América, Ángel, Brenda, Brian. ¿Y quién creen que no los puedo ver a todos? Me marca un buen de conectados, pero no los puedo ver a todos, no sé por qué en esta ocasión no pude. Pero bueno, muchas gracias y nos vemos la siguiente semana. Gracias.